Contralor General de la Ciudad de México, Eduardo Robelo Pico, informó que hasta el momento solo se han ejercido 2.850 millones de pesos de los 7.407 autorizados para el ejercicio 2018 en materia de reconstrucción, por lo que 4.557 millones de pesos siguen aún sin ser utilizados. Las dependencias que presentan el mayor subejercicio son la Agencia de Gestión Urbana, la Secretaría de Obras y Servicios, el Sistema de Aguas, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y el Fideicomiso Público para la Reconstrucción y Rehabilitación de Viviendas de Uso Habitacional. Destacó que dichas entidades han sido notificadas del atraso desde el 15 de noviembre, por lo que tienen 20 días hábiles para exponer sus argumentos. Por eso yo decía el día de la comparecencia, cuando hice el compromiso de estar con ustedes presentando este informe, que íbamos a estar hasta dentro de la fiscalización en todo este proceso de reconstrucción, por la naturaleza. Incluso hasta programamos auditorías, o sea, se programaron auditorías que van a concluir incluso hasta diciembre. O sea, concluyen todavía procesos de auditoría en diciembre, por eso es un avance, y en diciembre se estarán conociendo otros resultados de esta auditoría.